Tutorial vamos a crear una instancia básica de RDS en Amazon con el motor de base de datos Postgres. Para ello vamos a crear algunos archivos como el main.tf, que es el archivo que va a ser la creación de los recursos en AWS, como por ejemplo el Internet Gateway que vamos a ocupar, los subnets, los VPC y el RDS, la instancia de RDS. También otro archivo que, bueno, no lo vamos a ocupar por el momento, un archivo vacío imports.tf. Aquí debería estar la importación de nuestros recursos de AWS. En este caso no lo vamos a ocupar y por ello podemos eliminarlo. Si es que puedo encontrar el botón de eliminar. Aquí tengo algunas consideraciones en mi README. El RDS Public Accessible no es recomendado. No es recomendado tener un acceso público en tu motor de base de datos. ¿Por qué? Porque quien sea con conexión a internet podría hacer un ataque de fuerza bruta a tu base de datos y estar intentando diferentes usernames y password para entrar a tu base de datos. Luego hay que actualizar el allowed CIDR block, el bloque de IPs que están permitidos para conectarse a la base de datos. Básicamente aquí nosotros restringimos que este motor de base de datos se conecte a través de un whitelist, una lista blanca, así por decirlo, o una lista que en realidad ya no se le llama lista blanca, lista negra por temas de, de discriminación o cosas por el estilo. Entonces, llamémosle las listas de permitidas. Las listas permitidas son un conjunto de IPs públicas a las cuales esta lista va a poder acceder al motor de base de datos Postgres. En mi caso, yo tengo mi IP pública, que es esta. Y por último, tenemos que crear un archivo imports.tf para importar los recursos existentes, que eso está en mi otro video. Pueden ir a checarlo o lo voy a añadir en la descripción de este video. Por último, los comandos que vamos a ocupar, el terraform init, terraform plan, para ver qué recursos se van a añadir o modificar o eliminar, y el terraform apply, que es el que va a realizar lo que previamente nos mostró el terraform plan. Una vez esto, también tendremos otros archivitos para las variables, variables.tf, y un terraform.terraform variables, que es otro archivo que va a sobreescribir algunos valores por defecto de nuestro archivo variables.tf. Dentro del main.tf vamos a definir la región. En este caso estoy utilizando una referencia a mis variables AWS region, que hace referencia al valor de US East 1. Entonces, este es la región donde se va a desplegar mi infraestructura. Si volvemos al main.tf, vamos a ver que tenemos que crear unos VPC y unos subnets, un subnet público y un subnet privado, si no me equivoco. Aquí tenemos nuestro siguiente recurso, AWS Subnet, un Subnet 2, que el bloque al cual hace referencia es al Subnet 2 CIDR, y la creación de otro recurso que es el Internet Gateway, que es el que nos va a permitir conectarnos a nuestro motor de base de datos a través de pgadmin o cualquier cliente que tengan en su computador para conectarse a un motor de base de datos Postgres. Entonces tenemos que tener definido esto del Internet Gateway y las rutas, las tablas de ruta, en este caso para el acceso público. Básicamente el 0.0.0/0 significa que va
enrutar cualquier IP. Y este es la tabla de rutas pública. ¿De dónde? De mi aplicación, que en este caso se llama To-Do App. Otra buena práctica, lo digo en cada video, es añade tags. A todos los recursos que vayas a crear, añade tags para saber eh, a la hora de la hora a qué proyecto está vinculado ese recurso. Luego tenemos un table, una asociación a nuestra tabla de rutas entre el subnet 1 con la tabla de ID 1, lo mismo para la 2. Tenemos un security group que va a ser ocupado por nuestro RDS, en este caso se llama RDS Security Group. Y aquí decimos que de dónde vamos a permitir conexiones o peticiones. Vamos a permitir desde el puerto 5432 al puerto 5432, que son los puertos donde vamos a definir que se abran para nuestro motor de base de datos. ¿Bajo qué protocolo? TCP. Y aquí definimos qué IPs van a ser permitidas. En mi caso tengo una allowed CIDR block en mi variables.tf. Por defecto está permitiendo cualquier IP, pero si entramos a Terraform TVARS, vamos a ver que la misma definición de variable está siendo sobreescribida por la IP pública de mi router. Entonces, esta es la IP pública que me está dando mi router actualmente. Y ahí es donde estoy definiendo, aquí estoy definiendo mi IP pública. Luego, el egreso, es decir, a qué fuentes va a poder brindar información, pues a cualquier IP. A cualquier IP. Y eso. Los tags, aquí no hay problema, pero también sería bueno que eh, definamos una lista de accesos permitidos y lo que ingrese sea lo mismo que debe egresar. O sea, si yo voy a permitir IPs de 5 IP públicas, debería devolver esa información o lanzar esa información netamente a las IP públicas que estoy permitiendo ingresar. Pero en este caso no hay problema. Lo que sí nos interesa saber es desde qué IPs, desde qué lista de IPs van a poder acceder desde qué lista de IP van a poder acceder a nuestro motor de base de datos. Lo siguiente es crear un subnet. Este subnet va a tener un subnet IDs, una lista de los subnet IDs. Y esto va a estar vinculado a nuestro motor de base de datos. En este caso tengo dos subnets creadas, la subnet 1 y la subnet 2. Y por último tenemos lo más importante, que es la creación de nuestro RDS con Postgres. El identificador es el nombre de cómo se va a llamar este recurso en AWS. En mi caso yo lo estoy llamando To-Do App DB de Database. Allocate Storage, aquí tenemos un montón de variables, un montón de definición de variables en nuestro variables.tf, como por ejemplo el tamaño de almacenamiento en gigabytes, qué versión de Postgres va a ocupar, qué instancia de base de datos vamos a ocupar, es decir, qué tamaño va a ser nuestra instancia, el db.t3.micro, si no me equivoco, son 20 GB de almacenamiento y 1 GB de RAM y un CPU. También vamos a tener la definición del nombre de nuestro motor de base de datos, que en mi caso lo he llamado To-Do App DB.
El DB username es el usuario con el cual vamos a poder acceder a nuestro motor de base de datos. La contraseña, si se dan cuenta, no tenemos el default porque no estamos definiendo un default. Lo que sí, en donde lo tenemos el default es en nuestro terraform.tf bars, el cual va a sobreescribir el valor o va a dar valor a las variables que tengamos. Tengo una variable llamada db-password y si vamos a mi terraform bars, estoy diciendo que esta variable va a sobreescribir el valor que tenga por defecto, o si no tiene ningún valor por defecto, va a setearse este valor, que es locoto123 y el símbolo de admiración. Lo siguiente es public list accessible, que indica si la base de datos es accesible públicamente. ¿Qué quiere decir? Que esta base de datos va a poder ser accedido a través del internet. Normalmente se crean las bases de datos y no son públicamente accesibles. ¿Por qué? Porque nosotros solamente queremos crear un motor de base de datos que no tenga conexión con el mundo exterior, por decirlo así. Va a ser como una intranet, como una intranet, en la cual tenemos nuestro motor de base de datos. Vamos a tener una aplicación, vamos a tener un VPC, y a través de nuestra aplicación, digamos, o una función lambda o una aplicación en PHP, en Node o en Python, que se conecte directamente dentro de la infraestructura de AWS a este motor de base de datos. Pero yo, como usuario que está en cualquier parte del mundo, no pueda conectarme a esta base de datos. Entonces, por defecto, esto como buena práctica debería estar como false. En mi caso lo tengo que setear como true. ¿Por qué? Porque voy a utilizar una herramienta, voy a utilizar pgadmin o cualquier otra herramienta para conectarme desde mi computador a esta instancia de RDS. Aquí definimos algunas otras cosas que no es muy importante, que es el periodo de retención del backup. Estamos diciendo 7 días. Y si vamos a activar el multi-AC, que es la alta disponibilidad de zona, de Available Zones. AZ viene de Available Zones. Y si volvemos al main.tf, todo esto está definido acá. Publicly accessible está como true, que es el valor que yo le he dado, pero para poder conectarme desde esta máquina a mi base de datos. Pero ¿por qué? Porque quiero crear quiero correr un script de SQL para crear mis tablas, y luego le voy a volver a su estado de false, que es el estado que debería tener siempre o casi siempre. El 99% de las veces debería estar como false. Y añadimos tags. En mi caso, yo ya, por último, me estoy olvidando el outputs.tf. Quiero desplegar alguna información por consola, como por ejemplo el endpoint del RDS de PostgreSQL. Que va a ser el AWS. Una vez se cree este recurso, es decir, una vez que se cree mi base de datos, voy a mostrar en consola el endpoint. Y por último, el nombre de mi base de datos. Quiero mostrarlo acá. Entonces, una vez dicho esto, tenemos que volver al README, hacer un Terraform init, Terraform plan, Terraform apply, que es aplicar. El Terraform plan nos va a decir que va a añadirse algunos recursos, creo que son 6, 8 recursos, no recuerdo bien exactamente el número, pero el Terraform apply va a crear esos recursos en AWS. Como ven, yo ya he hecho estos pasos.
Yo he hecho el Terraform Apply. A ver si puedo levantar esto. Ok, ya. Pero una vez hecho el Terraform Plan y el Terraform Apply, escribimos yes, nos va a preguntar eh, si queremos hacer estos cambios. En este caso yo estaba haciendo pruebas y en este caso tenía que cambiar dos cosas en mis recursos. Y una vez hecho eso ya se completa. Y por último tenemos los outputs. Los outputs son los recursos que nos va a desplegar. En mi caso yo quiero que me devuelva el endpoint al cual yo voy a poder conectarme a mi base de datos. Y aquí está tal cual. Este es mi IP y este es el puerto al cual yo me debo de conectar. Y este es el nombre de mi base de datos. Y mi contraseña estaría aquí en mi Terraform TF-Bars. Si nos vamos aquí a nuestro motor de base de datos, a RDS, y en el apartado de Database vamos a ver que tenemos un DB Identifier, que es el nombre que le hemos puesto, TodoAppDB. Si entramos dentro de aquí vemos que tenemos un endpoint. El endpoint es el endpoint al cual vamos a poder utilizar para conectarnos a este motor a esta base de datos. Una vez hecho eso, podemos irnos de vuelta al IntelliJ, al database. En este caso voy a desactivar esto y voy a eliminarlo de mi data source porque es una conexión previa. Aquí en host, esto aplica a ya sea que estén ocupando IntelliJ IDEA o pgadmin o cualquier otro cliente, ya sea en Mac o en Windows, en Linux, da igual. Entonces en el host tenemos que exactamente poner lo que tenemos acá, que sería este endpoint sin el 2.5432 que está definido acá. Luego el user. El user, aquí está, perdón, este es ¿cómo se llama nuestra base de datos? Pero nuestro user se llama, si no me equivoco, a ver, lo voy a guardar como tal, pero si nos vamos a variables, se llama user, se llama locoto-user. Entonces le damos otra vez propiedades locoto-user. Mi contraseña, lo que le decía, locoto123, símbolo de admiración. Nuestra base de datos es Postgres. Bueno, en realidad no queremos conectar a la base de datos Postgres. No queremos conectar a TodoAppDB. Este es a qué base de datos nos queremos conectar. Existen varias bases de datos. Una de ellas es Postgres, que ahí está creado, pero a la que nosotros nos queremos conectar se llama TodoAppDB, que es este. Y si lo vemos aquí, aquí está el identificador TodoAppDB. No, este es el identificador, pero en uno de estos apartados debemos tener cómo se llama nuestra base de datos, que aquí es todo_appdb. Si le damos test connection, lo que va a hacer es intentar conectarse a esta base de datos, va a ser una prueba. En mi caso sale exitoso. Si no le sale exitoso en su computador, vayan a ver si está public accessible como true en el main.tf, y también vuelvan a chequear de que su IP pública está correctamente definida en el Terraform TF-Bars en la variable CIDR-allowed. Le doy aplicar, le doy yes for all para aplicar los cambios a este nuevo data source.
Si abrimos acá ya estamos conectados a esta base de datos. Por lo tanto, vamos a poder hacer consultas SQL. Podemos crear acá, pegar acá nuestras tablas, hacer consultas como select asterisco from products table, etcétera, etcétera. Entonces, en caso que no le esté conectando, verifiquen que su IP pública esté bien configurada aquí en el allowed CIDR block. En el peor de los casos, utilicen esto, que no es lo recomendado, pero básicamente le estamos diciendo que las IP permitidas van a ser cualquier IP del mundo. Pero no se olviden que una vez hecho estos cambios, debemos irnos al main.tf y en el public accessible cambiar esto nuevamente al false. Si le doy tf plan, debería mostrarme de que se debe hacer algunos cambios, algunas modificaciones. Y aquí está, se debe hacer un cambio en donde el publicly accessible está de true a false. Y esto lo que va a hacer es que ya no podamos conectarnos a nuestro motor de base de datos. En mi caso lo voy a dejar tal cual como estaba anteriormente. Y para destruir esto, Terraform, que en mi caso yo tengo un alias en mi terminal, que al poner tf es lo mismo que estuviera escribiendo Terraform. Hacemos tf destroy, nos va a pedir, o va a hacer, va a rescatar todos los recursos que tengamos desplegados en nuestra infraestructura y va a decir, ok, hay 10 recursos que se deben destruir. Escribo yes y estos recursos que se han creado con este archivo main.tf van a ser destruidos y se va a tomar un tiempito. Lo otro que hay que tomar en cuenta es de que dependiendo de qué tipo de instancia de RDS selecciones, para este ejemplo estoy ocupando uno chiquito que es 20 GB T3.micro, pero si estás ocupando uno de 50 GB, 100 GB, etcétera, eh, tienes una tasa o un precio diferente. Mientras más grande sea el tamaño de de tu instancia, de tu base de datos, y tengas más CPU, más RAM para utilizar, pues AWS te va a estar cobrando más. Y si es más pequeño y tienes menos RAM, como por ejemplo este T3 Micro, que es perfecto para hacer pruebas, para conectarte, para hacer un API REST, un REST API y hacer pruebitas, está más que suficiente. Lo otro es, te recomiendo también utilizar DynamoDB. DynamoDB es escalable. eh, si sacas la prueba, si sacas la cuenta con el pricing que te da AWS con respecto a los RDS, vas a notar que, por ejemplo, levantar una instancia T3 micro al mes va a costar alrededor de $20. Pero, y en especial si no la ocupas. Si tú creas una instancia y no la ocupas, es para hacer un proyecto de universidad o un proyecto personal en el cual no vas a tener como miles de inserciones a la base de datos, no va a estar personas constantemente conectándose o haciendo consultas a la base de datos, pues básicamente tienes una instancia con 20 gigas de almacenamiento, con 1 giga de RAM, con un CPU, el cual no lo estás ocupando el 100%, pero AWS te va a estar cobrando $20, ya sea que lo estés ocupando o no lo estés ocupando, con solamente tenerlo levantado, te va a cobrar eso. Si tú quieres irte a un recurso un poco más barato, o de hecho mucho más barato, puedes irte a ocupar DynamoDB, que es un recurso que te brinda AWS hasta 25 gigas gratis y más de 200 millones de peticiones que puedes hacer al mes, que es mucho más que suficiente para, para proyectos de desarrollo, proyectos que estés haciendo de prueba, ya sea para aplicaciones móviles, para aplicaciones web, para proyectos que tengan que ver con, con mover grandes cantidades de datos
ya que DynamoDB es una base de datos no relacional, a diferencia de RDS, que es donde almacena base de datos relacionales. Eso sería todo por este video, espero que hayan aprendido algo. Dejen su like y nos vemos en el próximo video.